Estamos de nuevo en los capítulos de podcast que publicamos a través de Autelsi, a través del Observatorio de Autelsi. Autelsi es la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Y en el marco de este observatorio, pues tenemos a bien publicar de vez en cuando algún podcast sobre temas relevantes y con personalidades relevantes. Y hoy tenemos la suerte de tener aquí a Rosa Lago. Hola Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Oscar, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, tu presentación es larga, voy a tratar de resumirla porque tendríamos mucho que decir de ti, después de más de 25 años trabajando en la compañía Mapfre, y en la actualidad estás liderando todo el área de protección de datos como la delegada de protección de datos y estás muy involucrada en el mundo de la IA porque actualmente eres la IA Officer. Y además, desde tu verticalidad también, de haber trabajado durante muchísimos años en la parte de continuidad de negocio y con foco en un tema tremendamente relevante como es la resiliencia, muy alineado con la directiva DORA. Casi nada, ¿eh? Tenemos DORA, tenemos la IA, tenemos el Reglamento Europeo de Protección de Datos, tenemos que mucho por aquí y todo esto hay que maridarlo, ¿no? Y la verdad es que yo estoy como loco por preguntarte cómo haces esto. ¿Y qué papel tan relevante tienes estratégico dentro de la organización en Mapfre en la actualidad con este perfil? Porque, por supuesto, esto es estratégico para Mapfre. Desde abril del 2025 ya estás asumiendo este nuevo rol de Governance Risk and Compliance en la perspectiva de IA, además del tema del DPO y de la resiliencia. ¿Cómo afrontas estos retos dentro de la organización? Este reto que asumes, que es tremendamente relevante para tu organización, ¿cómo lo haces? Bueno, Oscar, en primer lugar te agradezco que me hayáis convocado para esta charla tan agradable. Realmente la asunción de tareas, ¿no? Que como tú dices, llevo ya años y años. Mapfre ha sido progresiva, ¿no? El mayor reto para mí, que creo que además en este momento con la IA, ¿no? Fue el asumir el rol de delegada de protección de datos con ese cambio de paradigma que vino a ser el RGPD. ¿Cómo afrontamos o cómo afronto yo estos retos? Mira, hace un par de años estuve en esto de alfabetización que dice la IA, donde ya nos estamos preparando para la adecuación del RIA. Tenía yo una clase con un catedrático de Derecho Administrativo que luego resulta ser el presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Y decía, oye, los de protección de datos, quitaros las gafas de protección de datos porque esto es una visión mucho más amplia. Entonces, realmente la manera de afrontar el reto, como todos, que no creo que sea una excepción, es estudiando sin parar, es decir, este chorro normativo de la Unión Europea nos obliga a estar perfectamente estudiando. Y luego, el reto para mí en concreto es pasar de ser un garante de derechos y libertades para los clientes relativo a sus datos personales y a la autonomía de sus datos personales, a ampliar el foco a garantizar derechos y libertades del individuo aun cuando no haya datos. Entonces, el principal reto es precisamente esto, ampliar la óptica a un sistema que como el RGPD está basado en riesgos, pero ya el RIA ya te dice, oye, estos en concreto son inaceptables. A esta calificación y clasificación de riesgo, a poder establecer una gobernanza única, pero más
ampliada y en el fondo de todo a esta garantía de derechos y libertades, que es un trabajo estupendo, aunque luego a la gente dice, madre mía, qué densidad tiene esto, ¿no? Claro, pero porque yo lo que estoy viendo es que el reto que tienes es seguir gobernando el dato personal, gobernando la información de carácter personal y el cumplimiento legal del RGPD con el cumplimiento legal del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pero además teniendo en cuenta además la estrategia de negocio, ¿no? Que busca precisamente pues, la Sin duda. y la implementación de la tecnología para la mejora de los negocios y la mejora de las actividades en el negocio. Eso es un gran reto, claro, porque además has dicho una cosa muy, muy importante, que lo estás gobernando de manera conjunta y de manera global para tener esa visión general, ¿verdad? Claro, es que si no sería imposible, o sea, realmente, si tú no integras esa capa de gobernanza, si tú no integras tus evaluaciones de impacto con los frías, si no lo haces, si no integras los nuevos riesgos, pues hablamos de los sesgos algorítmicos, etcétera, no lo integras en ese mismo paraguas de gobernanza, es imposible hacerlo. Nosotros en MAFRE, desde hace ya 3 años, tenemos al grupo, a la parte corporativa diseñando ese marco de cumplimiento y luego cuando llega a las entidades locales la aplicabilidad de todo lo establecido, ¿no? Pero Claro. es que si no es imposible. Una cosa que nos preocupa a todos los que vemos desde fuera todo el tema de el tsunami que ha venido ahora con la aplicación de la inteligencia artificial en las organizaciones es desde dos perspectivas. Por un lado, en la perspectiva interna, el empleado, la persona que está trabajando para la organización, cómo se alinea con los procesos que tenéis que empezar a definir de despliegue de sistemas de IA. O van a su bola, porque ahí está la IA generativa que todo el mundo la utiliza porque es maravillosa, pero la gente va por libre, no va por libre, el shadow IA este que se dice tanto, ¿no? De que Tanto. ahí en la sombra, eso, cómo se alinea. Y luego viene la vertiente desde fuera, ¿no? Hacia la orientación al cliente, más en una compañía aseguradora como la vuestra, ¿verdad? La Totalmente. confianza al cliente de que los procesos que estáis implementando con IA garanticen sus derechos y garanticen sus servicios y la orientación a consumo, ¿verdad? Esas dos vertientes. Hablemos de la primera, si quieres. ¿Qué estáis haciendo a nivel interno? ¿Qué aspectos relevantes nos puedes destacar de la parte interna, ¿no? Del empleado o la renuencia del Sí. empleado a alinearse con estos procesos o cómo va su aire? En fin, ¿qué nos puedes contar? Sí, sí, lo es. Pues aquí, como en todas las empresas, tenemos empleados de todo tipo, ¿no? Y tenemos jovencitos que acaban de llegar y gente que lleva un montón de años, como es mi caso, ¿no? Nosotros desde el primer momento pensamos, claro, porque si tú no formas a tus empleados en lo que es la I, si tú no estableces los límites, eh, entonces ya no es que incumplas el RGPD, el RIA es que lo incumples todo. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos empezado, a mí lo de alfabetización no me gusta absolutamente nada, pero hemos empezado formando y estamos cada semana explicando cuáles son los riesgos de la IA. Esos puntos ciegos que de repente desde el RGPD aparecen, ¿no? Y dices, oye, en un prompt de repente voy a meter todos los datos o documentos confidenciales. Internamente hemos hecho nuestro chat GPT interno. Entonces, ahí hemos puesto
unas puertas al campo importantísimo. Luego utilizamos otras herramientas como Copilot que vamos introduciendo progresivamente y monitorizando constantemente. ¿Qué pasa? Que luego tienes el saldo AI, que vas, o sea, aquí tú tienes tu teléfono personal y tienes su chat GPT particular, donde tú no puedes evitar en un determinado momento que una persona suba determinados documentos. Pues nosotros internamente hemos puesto nuestras fronteras de salida, pero además cada semana estamos recordando. Fíjate, la ciencia acaba de sacar ahora mismo unas cuantas instrucciones sencillas sobre la IA. Oye, nunca metas datos personales, no te creas que lo que te dicen no se te ocurre. Pues nosotros en el portal interno cada semana, en este que compartimos todos, cada semana tenemos un input obligatorio de formación donde los empleados van viendo los riesgos que implica el uso por su cuenta cada uno de las herramientas que quiera. ¿Que estamos tranquilos? Pues oye, no creo que le esté nadie, porque yo me encuentro algún empleado porque me está contando, porque fíjate, tal, si es que la IA, yo también estoy convencida, es una herramienta maravillosa, pero tú estás en tu casa con tus cosas estupendamente, pero en lo que se refiere a la empresa tienes una responsabilidad personal que te afecta a ti como empleado y entonces estamos haciendo esa labor de concienciación permanente aparte de los límites claros. Clarísimo, clarísimo. Has dicho una cosa tremendamente importante. A ver, el owner, el que asume el riesgo por implementación de ella, clarísimamente es la compañía, el negocio. Pero, Pero le trasladáis la responsabilidad individual a cada uno a través de esa formación continua, esa claro, acción y esos límites que tú has dicho que habéis marcado clarísimamente. Qué importante es. ¿Y qué nos cuentas de la renuencia al cambio? ¿Estáis viendo ese impedimento de la gente a utilizar? fíjate, lo hemos visto claramente, ¿no? Lo hemos visto muy claramente y hemos visto muy claramente cómo está directamente ligado a la formación, ¿no? Que tú a los empleados les pones ahí el copilot y dices, fíjate, copilot. Y entonces, sobre todo bueno, yo, porque soy una friki y me encanta, pero hemos visto que la utilización de la herramienta sin formación es absolutamente imposible. Claro, claro. La gente dice, ahí está, oye, yo sé cuáles son mis procedimientos, mi manera de hacer, etcétera, y no. Y luego, en cuanto a la propia implantación, tanto como en el tema de RGPD, pues cada área, cada departamento tiene, por así decirlo, a un especialista que trabajando con negocio va viendo las opciones de automatización, de aplicar IA. Entonces, lo que se está convirtiendo, como tú decías, ¿quién es el owner del riesgo? Es el negocio. Pues entonces a cada negocio le acompaña a un especialista que trabaja con ellos, con sus procesos, con lo que necesitarían hacer y siempre desde la perspectiva que Mafre tiene claro que no se trata de una inteligencia artificial sustitutiva, sino que es una herramienta Qué al, importante es ser, esto. al servicio del ser humano
que el ser humano tiene que aprender a utilizar, teniendo claro que es una herramienta. Fíjate que hace 3 semanas en la licitación de un servicio y se presentaron varias opciones de proveedores, por llamarlo así, había uno que ofrecía realmente la implantación de inteligencia artificial. Y yo decía, oye, pues menuda historia, para eso ya la hacemos aquí dentro. Vamos Clarísimo, intentando mover la organización con ilusión. clarísimo, clarísimo. Has dicho cosas tremendamente interesantes. No nos podemos olvidar de que la persona no va a ser sustituida, ¿verdad? Es que la tecnología lo que va a aportar es valor, pero la empatía, el juicio crítico de esa persona nunca va a desaparecer. Yo creo que eso es importantísimo que se lo recordemos y lo hacéis vosotros a nivel interno. ¿Y qué hacéis de cara al externo? ¿Cómo estáis trasladando al mercado y al consumidor que todos esos sistemas que estáis empezando a desplegar, porque seguro que estáis desplegando un montón de sistemas utilizando la IA, ¿no? Para mejorar los automatismos, para mejorar la eficacia en el negocio. ¿Cómo estáis generando esa confianza en el público y en el cliente? ¿Eso cómo lo trasladáis? Mira, para nosotros la confianza es la principal palanca del negocio y estamos hablando de la confianza digital desde todos los ámbitos, ¿eh? Oye, yo voy a proteger, ya no solo voy a proteger tus datos, voy a protegerte de sistemas que puedan discriminarte, ¿cómo lo hacemos? Nosotros tenemos un departamento de comunicación externa que periódicamente también lanza los mensajes. Internamente hemos modificado las cláusulas contractuales con proveedores, con tal. La transparencia, es decir, nosotros en las cláusulas contractuales, teniendo en cuenta que los datos solo pueden ser utilizados para los fines a los que fueran dados, le contamos a los clientes que si lo utilizamos en la IA serán con datos anónimos con la posibilidad de oponerse. Es decir, estamos intentando transmitir lo que para nosotros es la transparencia, que es fundamental. Y Mapfre lo ha venido aplicando a lo largo de su historia. La transparencia en lo que hacemos, en lo que nos pasa y cómo lo resolvemos es el punto clave, aparte de situar al ser humano en el centro de toda esta vorágine. Qué importante lo que comentas, porque además es uno de los elementos, unos requisitos de norma, es decir, incluso a los Claro, sistemas más básicos exigen claro. ese requisito de norma. Me interesa mucho que entremos a abordar, porque, claro, hay que maridar aquí muchas normativas regulatorias y tenemos conceptos por aquí que los que estamos metidos en el mundillo los conocemos bien, pero que a mí me interesa que los comentemos, porque el tema del compliance desde el diseño, el tema de las evaluaciones de impacto en la protección de datos, el tema del Fundamental Rights Impact Assessment, el impacto en los derechos de las personas, que ahora con el uso de algoritmos, ¿verdad? También hay que tenerlo en cuenta. Toda la parte de la ciberseguridad, la resiliencia, en fin, todo esto que tiene que ver con normativa regulatoria RGPD, Totalmente. DORA, todas estas normas de compliance, la ética, en fin, todo esto en la práctica, ¿qué estáis desplegando? Porque, claro, generar confianza en que las cosas las estáis poniendo foco está muy bien y comunicarlo con transparencia, pero internamente, ¿qué operativas estáis llevando? ¿Qué protocolos internos estáis llevando? Entiendo que documentáis las evaluaciones de impacto, documentáis los Por FRIA, supuesto. documentáis, ¿verdad? O sea, realmente cumplimos con todos y cada uno de los requerimientos, ya no solo el RGPD, que como tú comprenderás, lo hacemos, ¿no? Pero imagínate, empezamos desde el inicio ya, cuando era exigible, ¿no? El inventario de los casos de uso de inteligencia artificial, los modelos, la
clasificación de los mismos según sus sistemas. Lo primero que hicimos fue, oye, de este inventario, ¿tenemos modelos prohibidos en algún sitio? No los tenemos. Ahora vamos al siguiente paso. ¿Cuáles son los requerimientos respecto a la clasificación de sistemas de alto riesgo? Pues lo primero que hacemos es clasificar esos sistemas. ¿Qué podemos considerar como sistemas de alto riesgo? Según el anexo 3 del RIA, de todo lo que nosotros estamos haciendo. Documentamos el modelo, los algoritmos y el seguimiento de la salida y la monitorización, es decir, al final la inteligencia artificial es apasionante, pero claro, no está exenta de toda una serie de riesgos que no vale con decir, oye, ya estoy aplicando el modelo. No, señores, nos están pidiendo esa transparencia, esa documentación, esa supervisión humana, no solo al inicio, o sea, también en el transcurso de la utilización del modelo de manera activa y por supuesto que lo documentamos. Hemos instaurado un sistema de gobierno donde hablamos antes del owner de riesgo, pero la gobernanza tiene que ser transversal, articulada en 3 líneas de defensa. Claro, negocio quiere saber para qué lo quiere usar, dónde lo quiere aplicar. Luego están las líneas de defensa que tienen que supervisar y vigilar que eso se cumpla. Y una tercera fundamental, la auditoría, que también la estamos aplicando sistemáticamente mucho antes de que sea exigible. Bueno, fabuloso, es decir, no solo el compliance desde el diseño, sino el compliance en todo el momento, el cumplimiento en todo momento utilizando esa técnica de las 3 líneas de defensa. La verdad es que me parece súper interesante porque es un tema muy importante y es que hay que garantizar todos los aspectos que conlleven un riesgo durante todo el ciclo de vida, desde no solo el despliegue del sistema, sino también en todo el ciclo de vida. Totalmente. Mira, Óscar, respecto a desde el diseño, simplemente como ejemplo, ¿cómo me garantizo o cómo se garantiza MAPFRE esta intervención desde el diseño? Dentro de nuestro equipo hay gente que está, nosotros le llamamos implant, ¿no? Pero está trabajando directamente con los equipos de data guía. Nos garantizamos que desde el minuto 1 tenemos ese pre-análisis de riesgo para evitar perder el tiempo al mundo, ¿no? Pues yo creo que con la documentación, la monitorización, el cumplimiento del diseño y teniendo en cuenta que hay que ir abordando todo el ciclo de vida, yo creo que vamos viendo, poniendo las pinceladas de un buen gobierno, que es lo que estáis haciendo ahí en MAPFRE, lo que nos transmites. Me quedan 2 aspectos por ver contigo de cómo los estáis afrontando. Uno son los proveedores. Qué papel tremendamente importante, ¿verdad? Cadena de suministro, esto lo conocemos todos también. Los proveedores de IA, ¿vale? Como cuando creáis IA a partir de otro proveedor o cuando estáis desplegando IA de terceros, en fin, esto, ¿qué nos puedes contar? Mira, te diría muchas cosas. En la negociación de los contratos, creo que el primer error es aplicar cláusulas contractuales estándar con los proveedores de IA sin una profundidad en lo que te están prestando. Es decir, aquí lo que teníamos fácil, y digo fácil desde el punto de vista del RGPD, oye, responsable, encargado, tal. Aquí es mucho más difuso y entonces yo
lo que te puedo decir en cuanto a mi experiencia en esta negociación de contratos es que ya entras en cuestiones bastante importantes. Fíjate, dos cosas. Con respecto a proveedores que ya teníamos contratado, pueden tener una IA embebida y a ti no te han contado absolutamente nada. Correcto. ¿Y qué hacemos? Pues tenemos que revisar, modificar las cláusulas contractuales, porque eso te pasa y te puede pasar con muchos de ellos. Para los nuevos, ese ajuste, ese ajuste, yo diría exacto, pero exacto no hay. Pero ese ajuste específico al proveedor que tratamos, es decir, lo que pasa es que, claro, como el RIA establece responsabilidades que están muy marcadas, te ríes cuando hablas con un proveedor que dice, pero si yo lo que te estoy dando es como un Excel, a que tú no le metes estas tal cual me lo decían, a que tú no le metes estas cláusulas a Microsoft. Vamos a ver, hombre, ¿sabes? Sí, es muy curioso. Bueno, eso falta, es un tema cultural también en los proveedores, pero es muy importante lo que comentas, que has dicho un tema muy relevante, la revisión, porque siempre traigo a colación aquí el concepto jurídico de debida diligencia, la responsabilidad en eligiendo e invigilando. E Exacto. invigilando lo que has dicho tú, ese concepto de revisión de los contratos con los proveedores. Claro, Es que hacerlo, si no, al final no te vas a eximir de esa responsabilidad, ¿no? Es tremendamente interesante. Muy un buen apunte, he tomado nota de lo realmente. importante que es revisar el estado actual de la técnica y el estado actual de la gestión con proveedores para ver qué hay que adaptar o no adaptar, porque no puedo eximirme de esa responsabilidad. Bien, pues yo por cerrar este podcast, que me encantaría seguir hablando, y este tema es maravilloso, debemos darle continuidad en otro foro, pero Sí, quería hablar de la parte de continuidad algorítmica, plan de continuidad, la resiliencia. ¿Qué le pasa si el algoritmo se vuelve loco? Si se cae en esa forma de actuar el algoritmo, si el cliente te está llamando diciendo, oye, mire ustedes que veo cosas raras en ese proceso que me está haciendo de manera automatizada, que debe haber IA por detrás, porque además no lo están diciendo. ¿Esto cómo lo lleváis a cabo? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo habéis desplegado ese protocolo de revisión periódica? fíjate que en el tema de resiliencia, bueno, de igual manera que cuando tuvimos el blackout, ¿no? Al final, los escenarios que se producen eh, no tienen o escapan a la imaginación de todos. El blackout, pues era un escenario que lo teníamos dibujado así, que llega y tienes que aplicarlo y dices, madre mía. ¿Y qué ocurre con la IA? Pues que más allá de la antigua contingencia informática, de la continuidad de negocio, donde tú analizas escenarios de indisponibilidad de personas, de edificios, de tecnología, de proveedores y estableces estrategias de recuperación clara, la resiliencia algorítmica implica la necesidad de controles y supervisión humana permanente. Es decir, puede darse una situación donde todos los escenarios funciona, porque te funciona la tecnología, tienes datos, lo tienes todo. Y sin embargo tienes un algoritmo que se ha vuelto loco y te está dando contestaciones. La única manera posible para intentar controlar, y esto sí te digo, Oscar, que estamos en pleno análisis de cómo, porque no es que te pase esto, ¿no? Que te puede pasar. El tema es cómo reviertes el Claro. proceso una vez automatizado, porque Dora no viene a decirte, oye, que no te funciona esto o lo otro. Dora lo que te dice es, oiga, usted me cuenta cuáles son
sus funciones esenciales o importantes y me dice cómo va a garantizar su funcionamiento, sea como sea. Y entonces esto lo que te obliga a pensar es, oye, vamos a automatizar procesos. ¿Qué haces cuando la IA alucina que tiene, alucina, se pervierte el algoritmo? Tienes que garantizar que prestas tu servicio, por lo tanto, tienes que tener un puente hacia atrás donde realmente lo que tú has llegado a hacer para ganar en eficiencia y en eficacia, lo puedas hacer como lo hacías antes. Y esto es un reto importantísimo desde el punto de vista de la resiliencia. Tú puedes poner controles, monitorización, que lo tienes que hacer, es que no te queda más remedio. Bueno, tú puedes hacer todo, pero ¿y qué pasa cuando no funciona? Ese es el reto, porque yo no lo puedo reparar en 2 minutos, sino que tengo que volver a mis procedimientos anteriores. Y mis procedimientos anteriores se basan en otra tecnología, en el conocimiento de la persona, en registros críticos que tengo que garantizar. Yo no le puedo decir a la DGS que tengo una función esencial o importante que no puedo realizar porque es que la IA se me ha vuelto loca, no puedo. Entonces, Pues es un reto increíble. es un reto increíble y Rosa, nos dejas una perla de este tema tremendamente crítico, que es la capacidad de restauración, la capacidad de atender esa contingencia y a lo mejor nos tenemos que plantear tener un plan A y un plan B, Va, porque yo le he claro. la ley te lo exige. Curioso, eso pues es una llamada de atención a todo el mundo, ¿eh? Ojo con esto, que la ley lo exige, es algo tremendamente claro. No podemos vulnerar derechos de consumidores, de clientes, de personas, por el hecho de que es que ha fallado el algoritmo y no es mi culpa. Sí, es No, tu no, 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 es que no puedes. O no. sea, tú tienes a la DGS que te dice, oiga, usted no, a ver, usted no me cuente si tiene IA generativa, si tiene lo que... Usted dígame, ¿qué función tiene que prestar necesariamente y cómo lo va a prestar cuando le falle? En el blackout fue así. ¿Qué hago yo para cuando no tengo nada pueda seguir dando servicio? ¿Qué hago? Garantizar, bueno, es todo un plan de negocio el que te contaría, pero nosotros no dejamos ni un minuto de prestar servicio, aún a pesar de esto. Y con la IA es igual. Oiga, usted asume que una función esencial o importante se ejecuta mediante IA y no sé qué, pues ahora dígame qué va a hacer si hay lo que sé. Y dígame qué va a hacer. Quiere decir, oiga, usted piense cómo va a seguir dando servicio aún en el escenario peor. Esto hoy en día es casi impensable, Oscar. Pero Claro. dentro de 10 años, Uf, esa es la pregunta, esa es la pregunta. Y esto es una obligación de resultado. No miremos para la responsabilidad es nuestra. Pues muchísimas gracias. Me ha encantado, claro, Ruta. Yo me quedaría aquí un montón de tiempo discutiendo sobre 1000 conceptos, 1000 temas. Podemos plantearnos incluso hacer un podcast versión 2 de ampliación. Lo podemos, ahí lo dejo. muchas gracias, Pero Oscar. tengo que agradecerte muchísimo tu intervención. La verdad es que enhorabuena a la compañía Mafre por tenerte, porque creo que es un lujo que te tengan en Gracias, que me voy a... y de nuevo, pues bueno, pues
Esto continuará, con toda seguridad. No sé si aquí o en otro sitio, pero debemos continuar hablando de estos temas porque tenemos mucho por descubrir y nos has dejado unas cuantas perlas. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias a vosotros, a tu organización, Oscar Autelsi, y muchas gracias a ti, un placer. Estamos en contacto. Gracias. Gracias, hasta luego.